así tal cual Gregorio Mendel las describió. Y entonces hablamos de enfermedades cuya presencia o no depende únicamente de un gen. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque va a haber enfermedades genéticas que involucran todo un cromosoma. Y acuérdense que el gen es apenas una partecita del cromosoma. Estamos hablando de enfermedades de un solo gen, como las que ya vimos de las talasemias, porque existe un gen para hacer hemoglobina, como las de la hemofilia, porque existe un gen para hacer factores de coagulación, las que solamente ponen un gen y que son de carácter hereditario. Va a haber otra parte que es genética no mendeliana, que se refiere precisamente a estas enfermedades que dependen de muchos genes o de muchos factores, no únicamente la parte hereditaria, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en enfermedades que se traducen de un solo gen y que cumplen con todas las características que Mendel describió. Antes de empezar, ya en alguna ocasión les había contado, pero ¿cómo se imaginan o qué hace un genetista? Hacer pruebas de cómo interactúan los genes. Ajá. ¿Qué más? ¿Clasificación de especies o podría ser? Sí, sí, ajá. Ok, entonces ya me hablaron de dos tipos de genetistas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos básicamente dos personas, dos tipos, claro, se pueden subespecializar en sus distintas áreas, pero que pueden hacer genética. Un tipo de personas en el laboratorio haciendo el mapeo, haciendo las pruebas moleculares, haciendo los cariotipos, haciendo las determinaciones que nosotros solicitamos al laboratorio, o ya sea trabajando por un laboratorio o más comúnmente trabajando para fines de investigación en centros de investigación. Y el otro tipo de genetista es este que asesora al paciente, o sea, el que sí está frente al paciente, el que da las recomendaciones de que, oye, tuvo cáncer de mama, que muy probablemente se asocia a alguna mutación en BRCA, entonces hay que ver si los hijos no tienen. Al que vas cuando dices, bueno, doctor, es que mi primo tuvo esta enfermedad que es rara y yo quiero saber si existe alguna posibilidad de que yo o mis hijos lo tengan. Entonces es el genetista clínico o el médico. Entonces, el caminito para ir a hacer pruebas genéticas y de biología molecular y trabajar en un laboratorio es, hago maestría, hago doctorado en eso. El camino para hacer asesoramiento del paciente con probable enfermedad genética o condiciones genéticas es, hago la especialidad en genética médica. ¿Ok? Los dos al final de cuentas se complementan, pero sí es distinta la función. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo actúan los genetistas médicos. Y la primera consulta básicamente sería hacer un árbol genealógico. ¿Por qué ustedes, bueno, ya pusieron aquí un ejemplo, pero por qué otra cosa ustedes irían a un genetista? ¿Qué? ¿De dónde vengo? Si tengo una mutación, ok, ajá. Saber si tengo predisposición a alguna condición, todo eso. Entonces, generalmente, ¿cuál es el escenario? A mí o a alguien de mi familia le detectaron una enfermedad rara, que normalmente las enfermedades raras son de origen genético o hereditario, y entonces a mí me interesa saber qué debo hacer, ya sea si me la detectaron a mí para que mi familia no la padezca o tratar de limitar los daños lo más que se pueda, o
que se llegue al diagnóstico porque ni siquiera tengo diagnóstico y hay más gente de mi familia que tiene los mismos síntomas que yo y tenemos que tratarlo. Y normalmente cuando son, por ejemplo, deficiencias enzimáticas, hay tratamientos muy caros, pero los hay. Entonces son ese tipo de cuestiones, ¿no? O yo tengo epilepsia, mi abuelito tuvo epilepsia, mi tío tuvo epilepsia, y entonces muy probablemente no sea algo esporádico, sino más bien algo de origen hereditario. Entonces, generalmente vamos porque hay una condición en la familia o en uno mismo que queremos investigar de dónde viene. A veces queremos darle nombre y apellido porque nada más sabemos que algo está mal, pero no sabemos exactamente qué es. Para eso se usa el asesoramiento genético. O ya sabemos, ya conocemos la enfermedad, pero me voy a casar o mis hijos se van a casar y queremos saber qué tanto riesgo hay de que la descendencia tenga esas mismas pruebas, o si se puede hacer algo para evitar que tengan la enfermedad. Entonces, para eso nos sirve el árbol genealógico. El árbol genealógico básicamente es una forma de poner en diagrama esas condiciones que estamos buscando en la familia, y entonces ponemos varias generaciones. Vamos a agregar dos términos al glosario. Uno es el consultante, que es la persona que va al genetista. Puede ser porque él mismo tiene algo o porque alguien en su familia lo tiene, pero es quien busca el asesoramiento. Luego está el probando o caso índice, que es aquella persona por la que se acudió, o sea, en la que hay una condición rara y que por eso se acudió al genetista. O sea, un consultante, él mismo puede ser el caso índice porque él mismo tiene una condición, o puede tener un primo, un tío, un sobrino que tiene esa condición. Entonces, quien tiene la condición es el caso índice por el que se acude. El caso índice también se llama propósitus si es varón o propósita si es mujer. Y dentro del árbol genealógico lo vamos a estas dos personas las vamos a identificar con una flechita únicamente si es el consultante, o con una flechita y una P si es el caso índice o probando o propósita o propósitos. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde el árbol genealógico, la persona que fue a consultar no era la afectada, sino él fue porque uno de sus hermanos estaba afectado por una enfermedad y él fue a buscar asesoramiento genético. ¿Cómo interpretamos los árboles genealógicos? Existen algunas reglas. Primero, las mujeres se simbolizan con un círculo y los varones se simbolizan con un cuadrado. Cuando ustedes vean un círculo o un cuadrado que está relleno, que está oscurecido, eso quiere decir que esa persona va a tener la enfermedad o la condición que se está investigando. Entonces, los que están afectados se rellenan y los que no se quedan en blanco. Y ahorita vamos a ver que hay condiciones intermedias. Los matrimonios se indican con líneas horizontales que se van a unir los símbolos de varón y de mujer, donde el nombre preferentemente se sitúa a la derecha. Preferentemente porque al avanzar generaciones no siempre es posible que quede así, pero si se puede, sí. Los hijos se colocan bajo la unión de los padres con orden de nacimiento de izquierda a derecha y numerados con cifras arábigas, con números normalitos, mientras que las generaciones se señalan con números romanos. El probando va a ser una flecha con la letra P y el consultante solamente una flecha, y se debe de anotar la fecha de elaboración y el nombre de quien elabora. ¿Por qué? Muchas veces cuando se empieza a investigar una condición rara en la familia, a veces esa condición es un tabú. Entonces sabemos que está ahí, pero nadie hablaba de ello. Y entonces resulta, retomando el caso de epilepsia, que yo no sabía que mi abuelito y mi bisabuelo también tenían epilepsia, y es hasta que se empieza a hacer la investigación y hasta que se empieza a preguntar que entonces descubrimos que también hay más personas afectadas por la condición. Entonces, por ejemplo, en el que les puse, primera generación, matrimonio varón-mujer, varón afectado, tienen 3 hijos. Segunda generación, los hijos numerados, no siempre se numeran, pero sí van numerados, números arábigos, donde un hijo varón también es afectado. Quien va a consultar es otro hijo varón que no está afectado,
él es el consultante, el probando es el hijo afectado de la segunda generación, y una tercera generación en donde el hijo afectado tiene una hija afectada, un varón que no tiene ninguna enfermedad, y la hija que no estaba afectada de la segunda generación tiene también una parejita de hijos que no están afectados. Vamos a ver otro caso otro árbol un poco más complicado. Ok, ¿qué pasa aquí? Empezamos primera generación con dos familias separadas, ¿ok? Los dos varones, cabeza de familia, que no tienen nada que ver entre ellos. Estos dos varones, obviamente casados con alguna mujer, cuyas características no sabemos, no las colocamos ahí, tuvieron hijos. El primer varón, a su izquierda, tiene dos hijas cuyo circulito está medio relleno. Sabemos que se trata de hemofilia. Es portadora, o sea, fenotípicamente no sangra, pero genotípicamente sí tiene la enfermedad, sí está alterado su gen. Entonces, tienen un hermano que sí sangra, sí tiene hemofilia, y del otro lado, en la otra familia, aparentemente sanos los dos en segunda generación. ¿Qué pasa en esas generaciones? Se casan las hijas portadoras con los hermanos de ellas sanos, ¿ok? Entonces ya tienen a su tercera generación. De un primer matrimonio nacen dos hijos con hemofilia, dos hijas portadoras y una hija normal. Del segundo matrimonio nacen un hijo con hemofilia, una hija portadora y tres hijas sin enfermedad. ¿Qué pasó aquí? Se casaron entre primos. Y esos, en el árbol genealógico, ya vieron que tienen un cambio. ¿Ok? Tiene dos líneas. ¿Qué significan las dos líneas? Consanguinidad. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué se consultó al genetista? Porque había dos mujeres con hemofilia. Díganme. No, pareciera, pero esta de acá está unida hasta allá y esta de acá está unida con esta. ¿Ok? Sí se cruza un poquito porque son hermanas con hermanos de otra familia. ¿Ok? Entonces, es bien raro ver a una mujer que tenga hemofilia porque es una enfermedad que normalmente es de varones. Y ellas dos, si se dan cuenta, las dos son el caso índice y las dos son consultantes porque no tenemos otra flecha. Entonces, ellas consultan porque tienen una enfermedad que normalmente es una enfermedad de varones. Y entonces, esta mujer, que obviamente se casó, no nos alcanza el espacio, pero bueno, tiene hijos, como tiene ambos cromosomas X con el gen de la hemofilia afectado, pues no hay de otra, ¿ok? Todos sus hijos 100% van a tener hemofilia, mientras que sus hijas todas van a ser portadoras porque, bueno, siempre y cuando se case con un varón sano, que parece que fue el caso porque su hija sí es portadora, porque no hay de otra, ¿ok? ¿Sí se entiende un poquito? Entonces, ese es el propósito de hacer árbol genealógico. ¿Para qué me sirve? Uno, revela el modo de herencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las enfermedades que son dominantes por regla, como siempre van a aparecer, aunque haya un heterocigoto, entonces siempre aparecen en todas las generaciones. Mientras que las enfermedades que son recesivas normalmente se van a brincar generaciones enteras porque necesitan juntarse dos genes recesivos para expresarse. Las enfermedades que son ligadas al cromosoma X normalmente solo se van a presentar en varones, a menos que ocurra algo como lo que vimos ahorita de consanguinidad. Entonces, estos patrones me ayudan a descifrar qué tipo de herencia es la enfermedad que yo estoy buscando. Y me predice además riesgo genético. Riesgo para el embarazo de una consultante si ella va
porque precisamente se encuentra embarazada y sabe que hay una condición en su familia, riesgo para la futura descendencia de sus padres, riesgo de los hijos de familiares cercanos de padecer la enfermedad y la probabilidad de sufrir una enfermedad en la edad adulta, porque sería muy bueno que todos desde niños sepan que tienen una condición genética, pero hay enfermedades de origen genético como Huntington que no se manifiesta hasta después de muchos años, y entonces puede ser que esa persona ya haya tenido descendencia cuando se da cuenta que también tiene una enfermedad. Otra cosa muy importante, como en todas las consultas de todas las especialidades, la anamnesis. Entonces se debe realizar una revisión por aparatos y sistemas. ¿Por qué? Porque normalmente puede ser que un solo gen me afecte muchas características. Por ejemplo, en acondroplasia, que está mal solamente un receptor, ¿qué me afecta? Todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, es importante hacer una revisión exhaustiva de cada aparato y sistema para ver qué cosas están afectadas y qué tanto puede entrar o encajar dentro de una enfermedad. Que obviamente primero tengo que tener la sospecha clínica para luego mandar a hacer todas las pruebas ya de comprobación de que sí es esa enfermedad que yo estoy sospechando. Y todas las pruebas genéticas, por muy sencillas que sean, pues baratas no son. Entonces sí es importante tener como bien establecido cuál es mi sospecha diagnóstica. Ok, ahora sí, vamos a empezar con herencia autosómica dominante, pero antes de eso me gustaría que todos estemos en la misma sintonía cuando vamos a hablar de realizar cuadros de Punnett, porque ya los vamos a empezar a hacer. ¿Cómo yo señalo que un alelo o una característica, un gen es dominante? Con una letra mayúscula. A mayúscula, bueno, puedo usar la letra que quiera en realidad, pero tiene que ser mayúscula, ¿ok? ¿Cómo yo determino que algo es recesivo? Minúscula, ¿ok? Cuando yo hablo de herencia dominante, puedo tener, bueno, siempre puedo tener tres combinaciones diferentes. Uno es doble mayúscula, que en el caso de la enfermedad dominante se va a llamar ¿cómo? ¿Cómo se llama una persona que tiene dos alelos iguales? Homocigoto. Entonces, en el caso de la A mayúscula en dominantes, va a ser homocigoto dominante. En cuestiones de enfermedad, si estamos hablando de enfermedades de herencia autosómico dominante, ¿esa persona va a ser enfermo o no? Sí. Todas sus generaciones. Entonces, ese va a ser un homocigoto dominante y para fines de fenotipo va a ser también un enfermo o afectado, como le quieran llamar. ¿Ok? En el caso del heterocigoto, o sea, el que tiene el dominante con un recesivo, ¿va a estar enfermo sí o no? No. Va a tener uno enfermo y el otro sano. Es principio de dominancia, si está, aparece. Entonces, a eso voy porque eso cambia. En dominantes, una persona que es heterocigoto para una enfermedad y la enfermedad es dominante, también va a tener la enfermedad. Entonces vamos a tener que tiene la enfermedad de forma homocigota o heterocigota, pero para fines de fenotipo va a padecer la enfermedad, ¿ok? Aquí no hay portador. Esa
Sí, porque si está, aparece, es dominante, la enfermedad es dominante, entonces si está, va a aparecer sí o sí. ¿Ok? Y solamente en caso de que tenga 2 alelos recesivos para la enfermedad, entonces va a ser homocigoto recesivo, que también va a ser sano. No, no hay portador. Ajá, aquí no hay medias tintas. ¿Son enfermos o son sanos? Porque estamos hablando de enfermedades cuya herencia es dominante. Ahorita vamos a ver cómo se hereda, pero a lo que voy es cuando una enfermedad tiene el carácter dominante, entonces es como cuando hablamos de genotipo y fenotipo y tipos de alelo dominantes. Los dominantes, si están, se expresan. Si una enfermedad es de herencia dominante, con un solo alelo que esté afectado se va a expresar la enfermedad. Por eso yo siempre les digo que las peores enfermedades se heredan de forma recesiva, porque Dios cuida a sus animalitos. ¿Ok? O sea, las peores siempre son recesivas, por regla general. Si, por ejemplo, te hablo de las mías, enfermedad de von Willebrand, que es para la gente que sangra. Las peores, porque hay varios tipos, los peores tipos son recesivos. Es más raro encontrar lo peor. Entonces, lo menos peor es dominante. Si hay variedades y si hay niveles de gravedad, lo menos peor va a ser dominante. ¿Ok? Entonces, aquí no hay medias tintas, aquí no hay portadores. En cambio, si esa enfermedad fuera recesiva, de carácter recesivo, un homocigoto dominante pasaría a ser sano. Un heterocigoto pasa a ser, aquí sí, portador. O sea, no, como es recesivo, no puedo expresar fenotípicamente la enfermedad, pero ahí la tengo. Y un homocigoto recesivo pasa a ser enfermo. ¿Sí se entiende? Bien. Sí. Sí. La diferencia entre una y otra es cuál es el gen que está mal. En las enfermedades autosómicas dominantes, el que va a estar mal es la mayúscula. Y como la mayúscula es dominante, se va a presentar, sea una o dos mayúsculas. Entonces los únicos sanos van a ser las minúsculas. En cambio, cuando la enfermedad es de carácter recesivo, solamente se va a presentar cuando hay dos minúsculas. Ahí sí hay un intermedio que es el portador, que tiene la carga genética pero no la va a expresar, y los que tienen mayúsculas van a ser sanos porque la enfermedad está en la minúscula. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok, ya podemos seguir. Ok, entonces las dos diferentes. La otra parte. Estamos hablando de enfermedades autosómicas. Esto quiere decir, estoy hablando de genes que pueden estar afectados en los cromosomas 1 al 22, en los pares 1 al 22. O sea, los que me dan las características no sexuales. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, los alelos que son dominantes se expresan haya una o dos copias, pero sí existen, y a partir de aquí siempre hay excepciones a las reglas. Entonces, apréndanse los términos, pero estén abiertos a que siempre puede haber una excepción. Entonces, hay algunas enfermedades que se presentan con
penetrancia incompleta, es decir, puede estar allí, generalmente pasa con heterocigotos, pero necesitan como un disparador para que sí se note que están. A eso se llama penetrancia. Una cosa es el patrón de herencia y otra es la penetrancia, que tanto se muestra o no. La mayoría son de penetrancia completa, o sea, si esta se muestra. Pero hay unas que son de penetrancia incompleta y que necesitan un segundo, una segunda circunstancia para que se lleguen a presentar. Entonces, algunos alelos se manifiestan únicamente cuando el individuo se expone a productos químicos poco usuales. Depende de la condición. Entonces, las reglas de este tipo de herencia es, como es una enfermedad de autosomas, o sea, cromosomas 1 al 22, lo pueden tener hombres y mujeres por igual. Aquí no hay preferencia por un sexo o por el otro, porque es una enfermedad autosómica. Todos los afectados van a tener un progenitor afectado en la transmisión directa a lo largo de 3 generaciones. O sea, si yo hago mi árbol genealógico y tengo afectados hombres y mujeres, y además hay 3 generaciones que por lo menos tienen un enfermo, eso ya me da automáticamente el patrón dominante de herencia. ¿Sí? O sea, hago mi árbol genealógico y si en cada generación tengo un afectado a lo largo de 3 generaciones, eso es un patrón dominante. En las familias afectadas, la proporción entre niños afectados y sanos casi siempre es 1 a 1. O sea, tengo un afectado y un sano. Del 1 al 22, o sea, los autosomas. Si ningún padre está afectado, pues ningún hijo puede presentar la enfermedad porque no hay quien se los herede. ¿Ok? Esas son las reglas de la herencia. ¿Cómo vamos a estimar el riesgo de que una persona padezca o no enfermedades autosómicas dominantes? Y todas las mendelianas. ¿Cómo estimamos riesgo? Porque teníamos 3 frijolitos verdes por cada amarillo. ¿De dónde sale eso? Ajá, pero segregación. ¿Y cómo lo hacemos gráfico? Cuadro, ¿se acuerdan cómo se llama? Cuadro de Punnett. ¿Ok? Se me acerca, ¿qué hora es? Ok, cuadro de Punnett. Principios para hacer el cuadro de Punnett. ¿Qué es el cuadro de Punnett? Empezando de ahí. Ok, es el cuadrito, el cuadro que yo uso para poner gráficamente el genotipo de ambos padres, para poder hacer las combinaciones posibles. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué hago? Tengo filas y columnas. ¿Ok? Tengo siempre el cuadro del central está dividido en 4 probables combinaciones. ¿Qué pongo arriba? Los alelos o la combinación genética del padre, el genotipo. ¿Ok?
Entonces, vámonos con acondroplasia de nuevo. ¿Ok? Supongamos que hay un padre que padece acondroplasia y tiene, sabemos que la acondroplasia, para esto obviamente tienes que conocer el patrón de herencia de la enfermedad para poder hacer la determinación o la estimación de riesgo. Entonces, supongamos que ya sabemos que acondroplasia es autosómico dominante y tenemos a un varón que padece acondroplasia, ¿qué posibilidades tiene como alguien que padece la enfermedad? Que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Aquí les doy otro dato, se los voy a dar más adelante. Pero la mayoría de los pacientes con acondroplasia que son homocigotos no sobreviven. Entonces, lo que vemos, la mayoría son heterocigotos. Entonces, va. Porque la restricción de crecimiento es tanta que se abortan. Entonces, bueno, no, acá no hay problema. Pero sí, o sea, entre esto y esto, aunque padezca la enfermedad, sí generalmente la gravedad es distinta. Entonces, normalmente esta presentación es más grave que esta. ¿Ok? Entonces, supongamos que entonces tenemos lo más común, que sería que alguien con acondroplasia fuera heterocigoto, que sería, y se casa con una mujer que no tiene enfermedad. Entonces, ¿cuál es la combinación de ella? Es sana, que para fines de este patrón de herencia sería un homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué es lo que hago para estimar riesgos? Simplemente combino en cada cuadrito lo que me está dando papá y lo que me está dando mamá. ¿Ok? Las mayúsculas generalmente primero. Entonces, en esta primera combinación tengo la mayúscula de papá, la minúscula de mamá. Acá, minúscula, minúscula, y aquí. Entonces, ¿se acuerdan? Proporción 50% de riesgo. 50% de riesgo de los hijos que tengan o hijas, porque aquí no estamos hablando de sexo, estamos hablando de autosomas. El 50% va a tener acondroplasia, va a presentar la condición, tiene la probabilidad, y el otro 50% va a ser sano. ¿Ok? Entonces, cada cuadrito, cada uno de estos va a representar el 25%, que juntos entre los cuatro me hacen el 100%. Tienes que hacer por eso es importante el asesoramiento, porque sí tienes que hacer el análisis genético para saber si es o no. ¿Ok? Entonces, ahora supongamos que tenemos síndrome de Marfan. ¿Ok? Y tenemos a una persona que es homocigota dominante para síndrome de Marfan. Entonces, la combinación sería, bueno, primero, ¿quién la padece, hombre o mujer? Pongamos que ahorita es ella la que padece síndrome de Marfan. ¿Ok? Sería difícil que se embarazara por cuestión de elasticidad, pierden embarazos, pero supongamos que sea el caso en que sí puede tener. Entonces, porque es ella, ¿ok? Se casa con un varón sano. Tienen el 100% de tener la enfermedad. Entonces, las posibles combinaciones aquí. 100%. Sí. Sí, 100%. Heterocigota. Si una persona homocigota dominante para una enfermedad dominante tiene hijos, todos sus hijos van a tener la enfermedad. Ay, no, mejor no me embarazo. Sí, ya viste. Es que aquí sería mejor que no piensen en portadores. Ajá, aquí es lo tiene o no lo tiene.
porque si no se confunden con las recesivas. Sí, entonces aquí enfermos son todos los que tienen mayúsculas. Entonces, una persona que es homocigota, pues no puede dar otra cosa más que su alelo afectado. Y aunque se case con alguien sano, ajá. ¿Y qué pasa si dos heterocigotos enfermos se dígame? Ah, ¿ibas a decir algo? Lo mismo. No te oí. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ahora supongamos que dos personas con acondroplasia, los dos heterocigotos se casan. 75%. Entonces se dan cuenta, aunque los dos padezcan la enfermedad, este afectado, ¿qué va a pasar? Probablemente este fallezca. Y van a tener un 50%, un 25% probablemente de óbitos, bebés que mueren durante la gestación, un 50% de afectados y un 25% de sanos. O sea, gente con heterocigota, aunque los dos se casen entre ellos, en este caso acondroplasia, sí es posible que dos personas con acondroplasia tengan un hijo de estatura normal. Entonces, es peor en cuestiones de herencia que alguien sea homocigoto para una condición a que se casen dos portadores. ¿Sí? Yumi. No, generalmente sí la presentación es peor. No todos mueren, pero sí la presentación es más grave. Ok, ¿hasta acá estamos bien? Ok. Le dejamos hasta aquí. Luego hablamos de qué enfermedad.